Dice San Mateo capítulo 19, versículo 23 al 30. Qué difícil es que entre un rico en el reino de los cielos. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién puede salvarse? Dice el Señor: para los hombres es imposible, pero es posible para Dios. Esta afirmación que hace Jesús en relación a aquel joven rico que le preguntó: Maestro, ¿qué he de hacer para entrar en el reino de los cielos? Cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Eso de honrar padre y madre, de no matar, no robar. Los cumplo. Una cosa te falta, le dice el Señor: anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y el joven se fue porque tenía muchos bienes. Estaba apegado a sus bienes, estaba apegado a su vanagloria, estaba apegado a su convicción de que era virtuoso, pero con una virtud meramente humana. Estaba apegado a el convencimiento de que él estaba haciendo lo correcto y ordenándose a la redención y al reino de los cielos, y no era así, porque para que recibiera, mereciera recibir, acoger, sumergirse, ser sumergido en una realidad sobrenatural, tenía que ser movido por un motor sobrenatural, y ese es el Espíritu de Dios, el que lo hace capaz de vender todo lo que tiene, darlo a los pobres, es decir, amar al prójimo como uno mismo, y seguir al Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas. Esto nos ayuda a darnos cuenta que también el amor humano es muy distinto del amor cristiano y del amor divino. Es bueno y noble, pero el auténtico amor es aquel que infunde el Espíritu Santo en nuestros corazones y que es un don que nos concede el amor eterno, amor de Dios, que es el verdadero y el pleno, pues ese amor sobrenatural nos lleva a amar no solamente a aquel que nos hace el bien o que nos corresponde en justicia ayudar porque tiene nuestra sangre o en gratitud de lo que ellos nos han hecho, sino que es el amor que lleva a amar inclusive a aquel que no merece ser amado o a aquel que nos ha despreciado. Amarle por sobre todo, hasta arriesgar la propia vida, amando como Cristo nos enseñó y nos concede amar. Queridos hermanos, por eso es que es difícil que entre un rico en el reino de los cielos, dice el Señor, aquel que se tiene por pudiente, no solo en el sentido material en que alguien se puede regocijar de sus bienes temporales y pensar que en ello consiste la auténtica vida y que con ello puede menospreciar o mirar reconociendo inferior, pretendiendo reconocer inferior a aquel que no tiene sus bienes, los bienes en los que se van a gloria. No es así. También es el rico aquel que está lleno de vanidad por sus supuestas capacidades, porque se cree justo, porque se cree perfecto, porque cree que ha alcanzado la virtud. Puede que haya algún tipo de virtud humana, pero si no está en lo sobrenatural, esa virtud humana no tiene ningún futuro. Por eso es que a veces, bajo una mirada meramente humana y carnal, es imposible hacer lo que Cristo pide. Es imposible vivir como la Iglesia nos convoca a vivir. Es imposible ejercer un sacerdocio santo, noble y puro, esmerado, abandonado en los misterios de Dios, como piden los santos, recomiendan los padres espirituales. Es imposible vivir en medio de un mundo donde la corriente nos conduce a un desenfreno de las pasiones, donde la mayoría está a favor del aborto, está a favor del divorcio, está a favor de la eutanasia, está a favor de las relaciones prematrimoniales, está a favor de los dispositivos, de las pastillas, está a favor del alcohol, de la pornografía, está a favor de una vida desenfrenada, de placeres. Es imposible ir en contra de eso. Claro, probablemente es imposible. Y puede que alguna virtud humana haga capaz al ser humano de luchar contra ello, movido y sostenido en sus convicciones, en su formación, en los criterios que ha asumido y abrazado, ese argumento que se ha planteado,
en el ejercicio adecuado y ordenado de una conducta recta, pero eso no tiene mucho futuro, porque se encontrará con la incapacidad de sus potencias humanas, que son humanas, no son divinas, y tendrá que enfrentar las tendencias humanas, las inclinaciones humanas, el asedio humano de la mayoría, el asedio humano de su propia fragilidad. Por eso fuera necesario que viniera un Salvador, porque si no, quizás la misma voluntad se hubiera podido redimir, autorredimir, y no es así. Pues lo que es imposible para el hombre, sí lo hace posible Dios. Ahí es posible amar al enemigo, es posible dar la vida antes que quitarla, es posible respetar la vida en el vientre materno, es posible amar con fidelidad hasta que la muerte los separe, es posible guardar la virginidad, la continencia, es posible vivir un sacerdocio noble y puro, casto, obediente y pobre, es posible resistir a lo que la mayoría haga o diga, es posible abrazar la enfermedad, abrazar la cruz hasta morir en medio del dolor. Es posible, porque Dios lo hace posible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, siempre ha sido así. Lo que sucede es que el ser humano a veces, por suficiencia, por vanidad, cuidado con esa vanidad espiritual, piensa que lo bueno que es por su capacidad. Mentira. Piensa que puede por su disposición. Mentira. Piensa que va a ser constante por su decisión. Mentira. Tarde o temprano va a flaquear. Si no flaquea, aunque no se dé cuenta, es porque el Señor le auxilia. Es el Señor el que hace posible, el que da el impulso, el que acompaña, el que lleva a término. Y nos capacita para amar así, dándolo todo por Dios y por el prójimo, por el hermano, aunque sea nuestro enemigo, nuestro verdugo, como Cristo lo hizo. Ama inclusive a su verdugo y derrama su sangre y entrega su vida por él. Queridos hermanos, aquel que lo deja todo por el Señor es porque el Señor lo ha dejado todo por él ya. El Señor dio su vida por él. Y es el Señor el que le atrae, el que lo cautiva para que se le entregue y para que sea sumergido en la economía de la caridad de Dios, en la vida consagrada, en el servicio de la iglesia y en la humanidad. Es lo que hace la gracia de Dios, la acción de Dios en la humanidad, y que hace capaz al ser humano de darlo todo, sin buscar nada a cambio, solo responder al plan de Dios, solo glorificar al Señor y salvar y beneficiar a sus hermanos. Estos los llamados últimos para los ojos del mundo, pero que en realidad son los primeros. ¿Por qué los últimos? Porque son aquellos que en su miseria y en su fragilidad no contaron para el mundo, pero que sí se sostuvieron en el Señor para el que contaron, y por eso son constituidos en los primeros, constituidos porque el Señor los hace los primeros, porque Él lo hizo posible.